Legal-NEA. Legal-NEA es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal-NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal-NEA promueve valores. Muy bien. Bueno, y están acá con nosotros el doctor José María González, el doctor Carlos Maciel. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien, buenos días. Todo bien. ¿Cómo están? Bien, nosotros estábamos ansiosos, en realidad no tanto, pero las biopic es un género que se ha puesto bastante de moda, podríamos decir antes documental biográfico, pero a través de las distintas plataformas cada tanto se estrena alguna. Y estaba todo listo para Síganme. Sí, con ese nombre, ¿de quién puede ser? Del Carlos. Sí, el Carlos tenía ya todo. Leo Esbaraglia y Griselda Siciliani son los protagonistas de... Vi cómo estaba caracterizado, en una foto salió todo. Muy bien, muy bien Leonardo Esbaraglia, que es uno de los grandes actores argentinos, y venía todo bárbaro, ya estaba todo por estrenarse por Amazon, hasta que llegó el papel, ¿viste? Te dice, trae una notificación, o no sé, o te llega el oficio, o te mandan un correo electrónico, o los abogados de la productora dijeron, hay que paren todo, paren las rotativas. Aparentemente peleas sucesorias, porque recordemos Carlos Saúl Menem, el expresidente argentino, murió en 2021 y hasta el día de hoy no está todavía terminada toda la sucesión. ¿Qué podemos decir de este tema? Uy, bastante porque se mezclan varias cuestiones que tienen que ver, como bien señalaba, por un lado la cuestión sucesoria, que es la que es más común a la generalidad de la gente. Por otro lado, el tema de la imagen y los derechos que se derivan de la imagen, que anticipamos ya, son de contenido patrimonial y por lo tanto, en este caso, corresponden a los herederos. Y bueno, después las cuestiones contractuales que se derivarán del cumplimiento o incumplimiento de los contratos para la producción y la emisión de la serie, que también seguramente va a traer sus consecuencias dependiendo de cómo se resuelva definitivamente. Desde el punto de vista sucesorio, la cuestión es bastante común en términos de que es un caso típico donde hay una persona que tiene hijos en distintas etapas de su vida, en distintas situaciones, con la particularidad de que a su vez uno de sus hijos muere, el caso de Carlitos Menem Jr. en el accidente o atentado, nunca se dilucidó, cuando estaba volando su helicóptero, que también luego de su muerte se hizo un juicio de filiación por parte de la madre de la que entonces era una niña, que se determinó que esa niña era hija de Carlos Menem Jr., nieta de Carlos Menem, presidente en ese entonces, y que por supuesto que al morir Carlos Menem, ella ingresa en la sucesión en lugar de su papá. ¿Cuántos hijos al final? Está Zulemita. Carlitos Nair. Carlitos Nair es el más cercano a nosotros, digamos, sí, conocido nuestro, estuve mucho tiempo en Corrientes, fue alumno mío en la universidad, en la época de Carlos Menem presidente, recuerdo los llamados telefónicos desde Buenos Aires, de Casa Rosada, para controlar el rendimiento de él, etcétera. Sí, yo era secretario académico de la facultad en ese tiempo. Y llamaban desde Casa Rosada. Sí, el ministro de la servilleta. Ajá. El que escribió el nombre del juez en la servilleta, ese ministro, sí. Después, que llamaba para saber si salía bien los parciales. Porque imagínense, bastante cabezudo era en esa época, Carlitos. No voy a emitir juicios, pero imagínense que estaba en discusión la condición o no de hijo, públicamente por lo menos, y tenía que ver con la seguridad de la familia presidencial de alguna u otra manera. Claro, así que había algunas cuestiones. Sería Carlitos Nair, Zulemita, Carlos Menem Jr., que falleció, o sea que entraría la hija de... no sé si es menor o mayor de ya es mayor, entiendo, Antonella creo que se llama. Ella es Antonella. Y después el hijo que tuvo con Boloco. Ah, cierto. ¿Cómo se llama? Máximo Menem Boloco. Entonces, aparentemente no está resuelta la cuestión sucesoria porque dicen los herederos precisamente de parte de Carlos Nair y de Antonella, la nieta, de que no están de acuerdo con el inventario, es decir, con los bienes que se presentaron a sucesión. Entonces no se avanza a la etapa siguiente, que es la partición, el sucesorio no se termina, y cuando surge
estos nuevos derechos patrimoniales derivados de la imagen del causante, del fallecido, piden ingresar en la sucesión, ¿no es cierto?, en la participación, en las utilidades que pueda producir ese contrato, y ahí es donde el juez del sucesorio ordena parar la exhibición de la serie, es decir, que no se use la imagen públicamente hasta tanto no se defina la participación o no de estos herederos dentro de el contrato que seguramente habrá con las productoras para producir, valga la redundancia, y promoverla y publicar la serie, ¿no? Me pongo desde hola Carlos, me pongo del lado de la productora. La productora, para empezar a hacer esto, creo que ya la serie está terminada, ya estaba incluso con, no sé si había fecha, pero ya estaba, digamos. La productora, para empezar a hacer una producción de estas características, habrá tenido el ok de alguien, porque no va a tirar. Imaginemos que nunca lleguen a un acuerdo y que no va a emitir nunca su serie. Según los trascendidos, Carlitos Nair dice que no conoce el tema de la cuestión contractual respecto al uso de la imagen, digamos. Y ahí entran otras cuestiones vinculadas al derecho internacional privado, porque, por ejemplo, si existe el contrato, ¿dónde se celebró el contrato? ¿Qué ley se aplica a ese contrato? ¿Qué juez es el encargado de decidir? Vos hablas del contrato entre alguien de la familia y la productora. Claro, de la para el uso de la imagen, hecho en otro por país? ejemplo. Claro, se puede haber celebrado en otro país, digamos. Entonces ya entran las cuestiones relacionadas al derecho internacional privado, ¿no es cierto? Porque y entran a regir otras cuestiones como la jurisdicción, digamos, qué juez es el encargado de decir si ese contrato es o no válido, porque tiene que ver dónde se celebró, qué ley se aplica, etcétera. O sea que se puede complejizar un poco la situación, puede que se estire esta vigilia respecto a la publicación de la serie o no, digamos. Tengamos en cuenta que, por lo que se lee, son coproducciones. En esas coproducciones pueden aparecer empresas internacionales, pero a su vez la difusión excede los límites del territorio. Con lo cual, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una productora local vendiera a su vez o cediera y esto se transmitiera desde otro país y demás? Por eso el planteo que hace Carlos. Lo que parece muy llamativo es que desde una productora que se supone que tiene todos los servicios jurídicos adecuados y competentes para esto, no se haya advertido la hipótesis de conflicto. Siempre decimos que los abogados estamos no solo para resolver los conflictos, sino para verlos venir, para anticiparlos, ¿no? Entonces, siendo de público conocimiento todos los problemas, digamos, de familia en torno a Carlos Menem propiamente dicho, a su sucesorio y demás, no era irrazonable esperar algún tipo de conflicto por el dinero que iba a generar esta serie, ¿no? ¿Cómo tendría que haber sido para evitar conflicto? ¿La firma de los 4 herederos, por ejemplo? Claro, uno no conoce la interna, el movimiento, el negocio, el contrato, pero posicionándose hipotéticamente como abogado de la productora, uno le diría, bueno, antes de invertir dinero, contratar actores, contratar recursos físicos, materiales, infraestructura, tecnología para producir una serie, asegurémonos de que no vamos a tener este tipo de conflictividad, porque la imagen, que es el otro gran tema acá, tiene un contenido, un efecto patrimonial, y es razonable pensar que aquellos herederos interesados quieran participar de ese producido. Entonces, tomar la precaución, decir, bueno, ir a mirar el juicio. Esto, bajémoslo a la tierra, ¿no? A lo que sucede en él todos los días. Antes de tomar una decisión de contratación o que tenga que ver con un bien de un sucesorio, bueno, chequear las condiciones, quiénes están declarados herederos, quiénes no, si está terminado, si no está terminado. Son derechos patrimoniales, por lo tanto son objeto de transacción, es decir, entre los herederos pueden acordar distribuirlos de distinta manera, que algunos renuncie, que otros no. Es decir, hay 1000 cosas que pueden pasar en este juicio sucesorio, que es emblemático por ahí como ejemplo de lo que son las sucesiones, pero en cualquier juicio sucesorio en particular, porque cada vez o es común, digamos, esto de que una persona que muere tenga hijos prematrimoniales, matrimoniales. Claro, y tienen el mismo derecho. Hoy ya y tienen el mismo derecho, ya no hay ningún tipo de de discriminación en eso, ¿no? Y podría haberse dado el caso, pienso, ¿no? Porque yo no sé si dejó testamento Carlos Menem. Creería que sí, pero no sé, la verdad no sé. Que él haya
no sé, legado o dado sus derechos de imagen solo a una, por ejemplo, solo a Zulemita? Le habría dicho, porque ahora estamos hablando de una biopic, pero tranquilamente se pudo haber imaginado que se podría haber escrito un libro o algo, digamos, una figura que tiene relevancia, que probablemente se pudo haber imaginado él o en vida todavía, o alguien habrá dicho que algo de él se podía hacer. Existe, imaginamos la situación de en un testamento dice, bueno, yo todo lo que tenga que ver con mi imagen después que muera, todo lo que se pueda hacer, ya sea una película, una serie o un libro, se lo dejo a Zulemita Menem. ¿Eso sería válido o es casi como una donación a un solo heredero en perjuicio de otros? ¿Cómo sería? Claro, habría que justamente también evaluar eso, porque en Argentina puntualmente, como ves, existe lo que es la legítima, digamos, o sea, hasta tal porcentaje uno puede, o sea, el causante, la persona que muere, puede disponer de sus bienes. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, puede disponer del 100% de sus bienes y sus derechos hereditarios, ¿no es cierto? Entonces uno ve tanto en la película que dicen, no te voy a dejar nada. Claro, exacto. Y puede la persona ir, por ejemplo, y sabiendo ya de que le queda poco tiempo, irse, por ejemplo, a Estados Unidos y testar y disponer por la totalidad de sus bienes, ¿no es cierto? Ahí otra vez hay que ver si es válido o no este testamento, etcétera. Pero entonces, ¿el derecho de imagen es equiparable a un derecho de propiedad? Claro. O sea, es uno de los derechos es de contenido patrimonial, sí. Es decir, lo mismo que los intelectuales, que con el tiempo sí ya caducan, digamos, ¿no es cierto? Si uno produce una obra, un libro y demás, los herederos lo van a poder aprovechar durante un tiempo. 70 años, creo que. 70 años, creo que estaba establecido. Bueno, con la imagen sucede lo mismo y se pudo haber dispuesto de esa manera. Hay que ver esto si se afecta o no a la legítima, pero volvemos a decir, acá el componente internacional es muy, muy alto porque pueden haber bienes en el extranjero, pueden haber contratos en el extranjero, puede que esas sesiones se hayan realizado no en el extranjero. Hay muchas variables que se definen claramente en el caso concreto. Lo importante también es remarcar por acá el tema de la imagen, ¿no? Es algo como que, y lo veníamos tocando en programas anteriores, algo como que está, no sé, naturalizado el disponer, el usar, el abusar de la imagen de terceros, que sin ningún tipo de responsabilidad o sin ningún tipo de reparo, y estamos viendo en un caso concreto esto, ¿no? Por ahí sería bueno aclararle a la gente también de qué hablamos cuando hablamos de la imagen de las personas, ¿no? Físicas y jurídicas, porque las empresas, las sociedades también tienen una imagen, ¿no? ¿Qué imagen qué es? Mi historia de vida, por ejemplo, que nunca muestren una foto mía, ¿también es parte de mi imagen? Sí, o sea, todo lo referente incluso cuestiones que se relacionan con tu imagen, determinados gestos o determinadas situaciones, decía José María, las personas jurídicas, y hoy en día sería otro tema ya, ¿no es cierto?, pero vincular a entidades ya con personalidad jurídica y que tienen una imagen. Hay otras cuestiones, como por ejemplo el logo de Adidas, es una cuestión que tuvo debate y sigue teniendo debates jurídicos de carácter internacional, y que generan cuestiones patrimoniales más allá de la cuestión artística. O sea, de la marca también. Exacto, que tiene Claro, pero la imagen es la proyección hacia afuera, digamos, es decir, qué es lo que yo transmito como persona física y qué es lo que transmite, en este caso, como dice Carlos, Adidas. En el caso de Adidas, el eterno problema en los tribunales es decir, ¿cómo podés sostener que 3 líneas paralelas sean asociadas a la imagen exclusivamente de una persona, en el caso jurídico Adidas? En el caso de Menem, bueno, todo lo que tiene que ver con la proyección de su imagen propiamente dicha y los aspectos subjetivos relativos a su personalidad, que pasan en este caso al dominio y al manejo público,
es un poco la distinción cuando se trata de una persona física o de una persona jurídica. Vinieron dos cosas que ¿no? pasaron en los últimos días que no sé si tiene que ver con la imagen. Juicio de Maradona está suspendido. Acusaron a la jueza de haber autorizado a algunas personas a grabar para hacer un documental. Eso también podría ser parte de la imagen o del derecho a la imagen de los herederos de Maradona. Entiendo que eso se da en el contexto de un juicio penal, digamos, y tiene Sí. otras características, y la suspensión del juicio tiene que ver con algunos planteos de nulidades y de cuestiones probatorias. Pero también, obviamente, el caso Maradona es emblemático y tiene que ver con esta cuestión del uso de la imagen. También hubieron planteos respecto a la serie de Maradona y también claramente al uso de su imagen y al valor patrimonial que genera el uso Yo de creo esa que ahí imagen. habían autorizado todos los herederos en principio a sacar la serie, ¿no? Claro, lo que pasa es que vos pusiste también el foco en una distinción. ¿Es lo mismo una serie que un documental? No sé. Porque acá también entran a jugar los intereses. Nadie puede negar de que o Maradona, o con más razón desde el punto de vista institucional, Menem, son personajes de una importancia y una trascendencia pública e histórica. Claro. Entonces, el uso en un documental, por ejemplo, en tanto y en cuando, lo hablábamos en programas anteriores, el límite sea la razonabilidad. Si yo tengo que exponer que durante 10 años de la historia argentina Menem fue presidente, lo razonable es que yo ponga una imagen de la cara, del rostro, de la foto presidencial de Carlos Menem. ¿Cuál es el límite de esa razonabilidad? Hasta ahí no habría, de alguna manera, ningún abuso de la imagen, además porque esa imagen, por la propia el propio involucramiento de esta persona, ya es social, es pública. Ahora, si yo pongo una imagen privada de él haciendo un acto que no tiene nada que ver con su rol presidencial. Ahí sí. Pero ¿y las biografías no autorizadas? ¿Vieron que muchas veces se publican biografía no autorizada? Eso también podría ser discutido como patrimonialmente. O sea, una persona escribe un libro, dice que no es una biografía no autorizada, pero vende ese libro y gana dinero. No sé, el biografiado, el protagonista de esa historia, ¿puede reclamar algún derecho sobre eso? Ahí hay que distinguir también la cuestión de los derechos a la imagen y las cuestiones de autoría de una obra de arte, digamos. O sea, a ver, una foto artística que refleja una imagen, ¿es una cuestión artística o es una cuestión que hace a los derechos de la imagen? Y otro, estamos sobre las 9, pero mirá para dónde nos fuimos. ¿Vieron el video fake de Macri? Sí. Macri podría decir que, digamos, podría hacer algún reclamo vinculando. Yo no voy al tema de las fake news, que eso es algo que en algún momento se tendrá que discutir. Digo, Macri podría decir, usaron mi imagen, o ¿él tiene algún derecho a reclamar algo? Siempre que haya un daño, sí, un menoscabo, que sufra un perjuicio, que haya un autor, una persona que se identifique como la que lo generó, sí, que uno pueda establecer un nexo de causalidad, es decir, entre lo que hizo ese autor, sí, en este caso la persona que diseñó el video por inteligencia artificial, o en el otro caso anterior, esa persona que escribió una biografía no autorizada, y la conducta de este autor provoca un daño y se puede atribuir responsabilidad, siempre se va a poder reclamar. Lo que uno va a estar en el límite es, determinar el límite es cuál es, valga la redundancia, el límite del reclamo, por lo que decíamos el otro día. La mayor exposición pública de algunas personas hace que ese límite sea más difuso, sea más breve, ¿no? Mientras que una persona particular pueda exigir mayor respeto, si se quiere, al uso de su imagen y de ello, ¿no? Entonces, son todos problemas vinculados que, como enseñaba Genaro Carrillo, digamos, es parte de la complejidad de la vida cotidiana. Nosotros en derecho decimos, esto es penal, esto es derecho de propiedad, esto es pero en la vida no es así. Pero en la vida los casos son complejos. En la vida es la sucesión de una persona que tiene hijos, que tuvo distintas familias, que tuvo distintos bienes, y uno tiene que empezar a hacer jugar de alguna manera todas las reglas del derecho. Bueno, lo que tratamos es más o menos fijar las reglas generales, y sobre todo aquellas que
el común de los mortales podemos usar todos los días, que haga que la gente que nos escuche, nos ve, Cuando las le pueda vendan algo entender que y está en aplicar. sucesión, averigüen bien. Asesórense con un abogado. Asesórense, por la vayan a un duda. abogado y vean si está en el sucesorio, si son los herederos, si no son los herederos, cuáles son los derechos que tienen, etc. Si tiene bienes en Argentina, en Paraguay, en Brasil, Todo dónde eso. se abre la sucesión, etc. Gracias, hasta la semana que viene. Nos vemos Hacemos entonces la semana la próxima. pausa y ya venimos. Transmite LT7, Radio Provincia de Corrientes, AM 900 kHz, desde